El sol colgaba bajo sobre el horizonte polvoriento, proyectando largas sombras parpadeantes a través de las calles vacías del pequeño pueblo del salvaje oeste, y el viento llevaba consigo los débiles gritos de coyotes distantes y el olor a tierra seca. Una mujer joven cabalgaba lentamente hacia el pueblo, los cascos de su caballo levantando nubes de polvo dorado con cada paso, sus ojos escaneando los escaparates desiertos y las ventanas tapiadas, esperando alguna señal de vida, algún rostro amigable, o al menos un lugar para descansar antes de que la noche la tragara por completo. Estaba pálida, cansada y temblando ligeramente, sus dedos agarrando las riendas con fuerza, como si el cuero pudiera contener el miedo que la había perseguido durante días, desde que había huido de un pasado que no podía dejar atrás, un peligro que no podía nombrar, pero que siempre sentía cerca. Los pocos habitantes del pueblo que espiaban desde detrás de las cortinas o las puertas entreabiertas la miraban con sospecha y un toque de miedo, murmurando en voz baja entre ellos antes de desaparecer de nuevo, dejando la calle silenciosa y vacía, resonando solo con el crujir de los letreros que se balanceaban con el viento seco. Ella instó a su caballo a seguir adelante, y el sonido de los cascos contra las tablas de madera parecía ensordecedor en la quietud, hasta que divisó una figura de pie al borde del pueblo, medio escondida entre las sombras de un viejo cobertizo de madera. Era un guerrero apache, alto y fuerte, con ojos oscuros que parecían atravesar su alma misma, observándola acercarse con una mezcla de cautela y curiosidad. La mujer frenó su caballo, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sin embargo, algo en la forma en que él estaba de pie, calmado, silencioso, inflexible, hizo que su corazón latiera con fuerza con ambos miedo y un inexplicable sentido de esperanza. Ella habló, su voz pequeña pero desesperada. «Por favor, necesito refugio solo por una noche». Pero el guerrero no dijo nada, solo inclinó la cabeza ligeramente, estudiándola como si leyera sus pensamientos y sus secretos, y ella se sintió temblando aún más. El viento cambió, llevando consigo un indicio de humo de un fuego distante y el débil sonido de un arroyo. Pero debajo de eso, ella percibió algo más. Algo enterrado bajo la superficie calmada de la tierra, algo peligroso pero familiar, una verdad que esperaba en silencio a que ella la viera. Se desmontó rápidamente, atando su caballo a un poste desgastado, y por un momento sus piernas cedieron bajo el peso del agotamiento y el miedo, y cayó de rodillas, susurrando casi para sí misma. «Termina con esto ahora, por favor». Las palabras eran una mezcla de súplica y advertencia, y los ojos del apache se abrieron ligeramente, estrechándose en enfoque, como si esas palabras desbloquearan algo que no había esperado encontrar. Lentamente, él dio un paso adelante, sus movimientos deliberados y cuidadosos, y ella instintivamente retrocedió, aferrándose a los pliegues de su vestido gastado, su corazón martilleando mientras su mente se aceleraba con preguntas y dudas. Podía ver los músculos en sus brazos tensarse mientras se acercaba, su mirada nunca dejándola de ella. Y por primera vez desde que había dejado su hogar, sintió una mezcla de miedo y extraño consuelo, como si conocer a este hombre, este guardián de lo salvaje, había sido destinado a suceder. El sol se hundió más bajo, sangrando rojo en el cielo, pintando el pueblo en tonos ardientes que reflejaban la turbulencia en su pecho, y se dio cuenta de que no podía quedarse al descubierto por más tiempo. No con la noche acercándose y las sombras volviéndose más audaces. Lentamente, cautelosamente, permitió al apache guiarla hacia un pequeño refugio que él había preparado. Una modesta cabaña de madera situada detrás de un grupo de rocas y árboles, escondida del mundo, pero segura, al menos por ahora. Mientras entraba, el aire olía a humo, tierra y algo más, algo antiguo y perdurable, una presencia que hizo que su corazón se saltara a un latido y su mente girara con anticipación y miedo. Se dejó caer al suelo, exhausta, sus pensamientos corriendo a través de cada peligro posible que pudiera venir, cada secreto que había cargado, y sin embargo no podía sacudirse la sensación de que el hombre que la había encontrado, que había visto las palabras que había hablado en desesperación, tenía más poder sobre su destino de lo que ella jamás podría imaginar. Afuera, el viento susurraba a través del cañón, llevando un sonido como una advertencia. Y en algún lugar a la distancia, un coyote solitario aulló como si hiciera eco de la tensión no expresada entre ellos, la promesa de peligro,
Y el frágil hilo de confianza que estaba comenzando a formarse en medio del implacable salvaje oeste, un hilo que ninguno de ellos podía entender todavía, pero que los uniría de maneras que ninguno había esperado. La noche se asentó sobre el cañón como una manta pesada, y la joven se sentó en silencio en el áspero piso de madera de la pequeña cabaña, sus rodillas contra su pecho, escuchando el débil crepitar del fuego y el viento que susurraba a través de las grietas en las paredes, llevando consigo el aroma de pino y tierra distante. El apache estaba cerca de la entrada, alto y silencioso, sus ojos escaneando la oscuridad afuera como si esperara peligro en cualquier momento, y ella no podía evitar sentirse a la vez intimidada y extrañamente segura en su presencia. Había pensado que estaba sola en el mundo, corriendo de sombras que no podía ver. Pero ahora, con él cerca, el peso del miedo se mezcló con curiosidad, despertando un sentimiento extraño y nuevo en lo profundo de su pecho. El hombre finalmente habló, su voz baja y firme, rompiendo el silencio de una manera que parecía hacer eco en las paredes. ¿Qué es lo que escondes? Su pregunta era simple, pero llevaba un peso que hizo que su corazón se saltara un latido, porque sabía que él podía ver más allá de las palabras, más allá de la ropa cansada y el cabello polvoriento, directamente al secreto que había cargado durante tanto tiempo. Lentamente, temblando, ella metió la mano en los pliegues de su vestido y reveló un pequeño relicario gastado, su metal opaco pero cuidadosamente pulido a lo largo de los años, escondiendo un diminuto retrato de un hombre que alguna vez había amado y perdido. Un amor que le había sido robado por un destino cruel. Los ojos del apache se oscurecieron mientras miraba el relicario, y por primera vez ella vio un destello de emoción pasar por el rostro fuerte y protegido, una suavidad que la sorprendió e hizo que se preguntara si él había amado alguna vez. Mientras hablaba con voz tranquila y temblorosa, contándole fragmentos de su historia, los bandidos que la habían cazado se cernían más cerca en su mente, y podía sentir su presencia como una sombra arrastrándose a lo largo de los bordes del cañón, esperando un momento para atacar. El apache escuchó sin interrupción, su expresión indescifrable. Sin embargo, la forma en que se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos relajadas pero listas, le dijo que ya estaba haciendo planes que ella no podía ver. Afuera el viento se hizo más fuerte, sacudiendo las tablas de madera de la cabaña, y se dio cuenta de que el peligro no era un recuerdo distante, venía por ella. Y pronto. A pesar del miedo, un vínculo comenzó a formarse entre ellos, frágil pero innegable, una confianza que no había sentido en años, nacida de la necesidad y el reconocimiento silencioso del peligro compartido. Pasaron las horas, el fuego reduciéndose a brasas resplandecientes, y la mujer no podía dejar de mirar al apache, preguntándose qué pensamientos corrían detrás de esos ojos oscuros y agudos, y por qué su presencia a la vez la calmaba y la aterraba al mismo tiempo. El silencio fue roto por el débil sonido de cascos de caballos a la distancia, haciendo que su pulso se acelerara, y la mirada del apache se fijó hacia la puerta, músculos tensándose, listo para la acción. Susurró casi para sí mismo, vienen. Y ella sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, sabiendo que su pesadilla la estaba alcanzando. Sin una palabra, él se movió hacia la puerta, mirando hacia la noche, su sombra estirándose larga a través del piso, y ella se dio cuenta de que por primera vez no estaba corriendo sola. Los minutos se arrastraron, cada uno lleno de la tensión de esperar hasta que el sonido de los cascos de caballo se hizo más fuerte y más distinto, resonando a través del cañón como un tambor de guerra. El apache señaló en silencio para que ella se quedara agachada, su mano firme pero protectora en su hombro, y ella obedeció, el corazón acelerado, escuchando el latido rápido de su propio pulso como si pudiera traicionar su escondite. En la luz tenue, podía ver la determinación en sus ojos, una determinación que la asustaba más que los bandidos mismos, porque mostraba una profundidad de valor y habilidad que nunca había encontrado. Y entonces, desde las sombras más allá de la cabaña, apareció una figura, solo una silueta oscura al principio, y su respiración se detuvo en su garganta cuando la comprensión la golpeó de que el peligro del que había huido estaba más cerca que nunca. El apache se movió silenciosamente como una sombra él mismo, posicionándose de una manera que la protegía, y ella observó asombrada, el corazón latiendo con fuerza, mientras el hombre que apenas conocía se convertía en su protector, su fuerza en la noche.
Mientras la figura se acercaba, la mujer susurró de nuevo, casi instintivamente, termina con esto ahora. Pero esta vez, las palabras no eran una súplica. Eran una advertencia, y los ojos del apache se encontraron con los de ella con un entendimiento que no podía explicar. Una promesa silenciosa de que cualquier cosa que esperara en la oscuridad, la enfrentarían juntos, y que nada escondido bajo la superficie del miedo o los pasados secretos quedaría intacto por lo que venía. El fuego parpadeó una última vez antes de que las sombras tragaran la habitación, y la mujer se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. El peligro, el vínculo, los secretos, ahora estaban todos enredados, y la noche apenas había comenzado. El apache guió a la joven a través de los estrechos senderos serpenteantes del cañón, la luz de la luna proyectando sombras plateadas sobre las rocas escarpadas y la maleza seca, mientras su corazón corría con miedo y curiosidad, cada paso acercándolos a un lugar escondido que él había preparado para seguridad, pero más lejos del mundo que conocía y de la gente en quien confiaba. La noche estaba viva con sonidos, el susurro del viento a través de los árboles, el aullido distante de un coyote y el ocasional crujido de algo moviéndose en la oscuridad, y ella sintió un escalofrío de tanto emoción como temor al darse cuenta de cuán sola estaba realmente, con solo este misterioso y poderoso hombre para protección. El pequeño claro al que llegaron revelaba un campamento modesto, un pozo de fuego rodeado de piedras y algunas mantas colocadas cuidadosamente en el suelo. Y mientras el apache le hacía señas para que se sentara, ella notó cuán cuidadoso era, escaneando cada sombra, cada movimiento, como si esperara que el peligro atacara en cualquier momento. Se dejó caer sobre las mantas, el calor del fuego rozando su piel fría y cansada, y no pudo evitar observarlo. La forma en que sus músculos se flexionaban incluso en quietud, las líneas afiladas de su rostro suavizadas solo ligeramente por la luz parpadeante. Y se preguntó cómo alguien podía ser tan fuerte, tan valiente, y sin embargo llevar un peso de silencio que parecía hablar más alto que cualquier palabra. Finalmente habló, una voz baja y calmada rompiendo la quietud, preguntando sobre su viaje, sobre la gente de la que había huido. Y aunque sus labios temblaban, le contó fragmentos, cuidadosa de no revelar demasiado, pero suficiente para mostrar que no estaba completamente sola en su miedo. Mientras compartían historias del pasado, de pequeñas alegrías y amores perdidos, algo cambió entre ellos, un entendimiento silencioso, una chispa de conexión que ninguno había esperado en el duro mundo salvaje que los rodeaba. La mujer sintió su pulso acelerarse cada vez que sus ojos se encontraban con los de él, y el apache, también, parecía consciente de la tensión frágil, la atracción no expresada que colgaba como un hilo entre ellos, delicada pero innegable. Pasaron las horas mientras se acurrucaban cerca del fuego, su calor contrastando con el frío de la noche del cañón, y cada sonido afuera los hacía tensar a ambos, listos para defender contra cualquier amenaza que pudiera venir, pero también acercándolos más, el peligro y la intimidad mezclándose de una manera que hacía que cada latido se sintiera como un tambor de suspenso. Ella rió suavemente ante una pequeña broma que él hizo, y por un breve momento, el miedo que la había perseguido durante días se levantó, reemplazado por una sensación de extraña seguridad y confianza tentativa. Sin embargo, las sombras más allá del fuego le recordaban que esta paz era temporal, frágil, y que los bandidos que la habían cazado nunca estaban lejos. Mientras la noche se profundizaba, notó la forma en que él se movía con precisión silenciosa, recogiendo leña, verificando el perímetro, siempre alerta, y se dio cuenta de que él era más que un protector. Era un guía, un maestro, alguien que podía navegar tanto el desierto como los peligros del corazón humano, y el pensamiento de depender de él la llenaba tanto de gratitud como de inquietud. De repente, un débil ruido vino de las rocas arriba. Un cambio que los hizo congelarse a ambos, ojos fijos, respiración contenida, cada músculo tenso. Y durante varios segundos tensos, simplemente escucharon, el fuego crepitando ruidosamente en el silencio, hasta que el sonido se desvaneció, dejando solo al viento como testigo de su tensión compartida. Ella se inclinó ligeramente más cerca de él, no por miedo, sino instintivamente buscando la comodidad de su presencia. Y él no se alejó, su brazo rozando el de ella, enviando una sacudida a través de ella, un recordatorio de que en esta tierra salvaje y peligrosa,
los momentos de conexión humana eran raros y preciosos. Hablaron suavemente hasta que el fuego disminuyó, compartiendo sus esperanzas, sus arrepentimientos e incluso sus miedos. El tipo de conversación que construye vínculos más fuertes que cualquier espada o escudo. Y la joven se dio cuenta de que por primera vez desde que había huido, se sentía comprendida, vista y extrañamente segura en compañía de un hombre cuyo mundo era tan diferente del suyo. Sin embargo, bajo el calor y la creciente conexión, la sensación de peligro nunca se fue, una sombra colgando sobre ellos, un recordatorio de que la noche era larga, el cañón implacable, y los bandidos incansables. Cada crujido de una rama, cada aullido distante les recordaba que la seguridad era temporal y la confianza tenía que ganarse en silencio, en momentos compartidos de coraje, en el cuidadoso baile entre miedo y deseo. Mientras finalmente se acomodaban contra las mantas, el fuego reducido a brasas resplandecientes, ella no podía dejar de mirarlo, preguntándose qué pensamientos cruzaban su mente detrás de esos ojos oscuros y calculadores. Y mientras él la miraba, una débil, casi imperceptible sonrisa tocó sus labios. Un reconocimiento silencioso de que el vínculo que se formaba entre ellos era real, frágil y poderoso, y que en el corazón del salvaje oeste, en medio de sombras, peligro e incertidumbre, dos almas habían encontrado una chispa que podría sobrevivir a lo que fuera que la noche o el futuro les lanzara. La noche se había profundizado en el cañón, las sombras estirándose largas y oscuras a través del terreno rocoso, cuando el repentino sonido de ramas rompiéndose y risas distantes despertó sobresaltada a la joven, su corazón martilleando en su pecho al darse cuenta de que los bandidos los habían encontrado. Acercándose en silencio pero con seguridad, su presencia enviando una ola fría de miedo a través del campamento. El apache ya estaba de pie, músculos enrollados y ojos agudos, moviéndose con una precisión nacida de años sobreviviendo en lo salvaje. Y ella lo observó, tanto aterrorizada como asombrada, mientras él se posicionaba entre ella y el peligro que se aproximaba, la luz parpadeante del fuego proyectando su fuerte silueta a través del suelo como un guerrero de otro mundo. Ella se aferró a las mantas, su mente acelerada, recordando todos los momentos que la habían llevado aquí, cada elección y cada huida del peligro. Y sin embargo sentía una extraña calma en su presencia, como si existiera alguna promesa no expresada de que él no dejaría que el daño la tocara, sin importar el costo. Los bandidos emergieron lentamente de las sombras, rostros retorcidos en cruel anticipación, sus manos agarrando armas. Pero el apache no se inmutó. En cambio, se movió silenciosamente como una sombra él mismo, moviéndose entre rocas y luz de fuego, golpeando con fuerza rápida y calculada, desarmando a un hombre antes de que otro pudiera reaccionar. Y cada movimiento era preciso, mortal, pero controlado, dejando a la mujer asombrada de su habilidad y valentía. Quería ayudar, pero el miedo la enraizó en el lugar, sus ojos abiertos mientras observaba la danza violenta entre depredador y protector, el corazón en su garganta hasta que un bandido atravesó el perímetro, lanzándose hacia ella con un grito. Y el apache reaccionó instantáneamente, apartando al hombre con una fuerza que parecía casi sobrehumana, su voz baja y autoritaria mientras advertía a los otros que se mantuvieran atrás. El choque de metal, los gritos, los llantos desesperados resonaron a través del cañón. Y ella se dio cuenta de que esto no era solo una lucha por la supervivencia, sino una batalla que determinaría el curso de ambas vidas, el peligro acercándolos, incluso mientras amenazaba con separarlos. En medio del caos, ella captó destellos de él mirando hacia ella, ojos encontrándose con los suyos brevemente, una tranquilidad silenciosa de que él estaba allí, de que ella no estaba sola, y que juntos podían enfrentar lo que viniera. El fuego chisporroteó y crujió, proyectando sombras breves que hacían que los atacantes parecieran más grandes y más aterradores. Pero el apache se movía con la confianza de un hombre que había enfrentado incontables peligros, usando las rocas y el terreno irregular a su ventaja, golpeando, esquivando y forzando a los bandidos a retroceder con cada movimiento, todo mientras la mantenía fuera de peligro. Y ella sintió una oleada de admiración y algo más profundo, una conexión forjada en el calor del peligro y el miedo de que la muerte siempre estaba a solo un paso detrás. Las horas parecieron pasar en momentos, cada segundo estirándose con tensión mientras la lucha continuaba, hasta que finalmente el último bandido dudó,
Dándose cuenta de que su presa estaba protegida por alguien más hábil y valiente de lo que habían imaginado, y el apache aprovechó la oportunidad, forzándolos a retirarse hacia la noche, sus gritos desvaneciéndose mientras el cañón los tragaba una vez más. La mujer se derrumbó contra las mantas, temblando de adrenalina, su corazón todavía acelerado. Sin embargo, una pequeña, casi tímida sonrisa apareció en sus labios mientras lo miraba, dándose cuenta de que había sobrevivido, no solo por suerte, sino por la fuerza y el coraje del hombre a su lado, el mismo hombre cuya presencia había crecido de temible a protectora, de distante a profundamente personal. El apache se arrodilló a su lado, limpiando el sudor y el polvo de su rostro. Y por primera vez, permitió que una pequeña y rara suavidad tocara su expresión mientras hablaba, su voz calmada ahora, casi gentil, preguntando si estaba herida, si estaba asustada, y ella asintió, las palabras fallándole. Sin embargo, la conexión entre ellos nunca había sido más clara. La noche había sido aterradora. El peligro había sido real, pero también había revelado algo poderoso. Un vínculo que iba más allá del miedo, más allá de la lucha, un vínculo que insinuaba confianza, entendimiento y los comienzos de algo que ninguno había esperado en el duro mundo salvaje que los rodeaba. Mientras el fuego disminuía a brasas resplandecientes una vez más, la mujer se recostó contra él, el agotamiento mezclándose con alivio, y por primera vez en días, se permitió sentirse un poco segura, un poco protegida, y quizás incluso un poco esperanzada, sabiendo que el apache estaría a su lado mientras las sombras y el peligro se cernían sobre el cañón, y que lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Corazones latiendo, espíritus inquebrantables, y una frágil confianza creciente uniéndolos más cerca que nunca. El amanecer se rompió sobre los acantilados irregulares del cañón. El apache ya estaba de pie, moviéndose silenciosamente a través de las sombras, sus ojos agudos y enfocados mientras rastreaba a los bandidos que habían tomado a la joven antes en la noche. Y ella, escondida de forma segura detrás de una gran roca, lo observaba con una mezcla de asombro y preocupación, su corazón latiendo, no solo con miedo, sino también con el extraño impulso de confianza y admiración que había llegado a sentir por él. Cada paso que daba parecía medido, cuidadoso, pero urgente, como si pudiera sentir el peligro creciendo más cerca con cada momento que pasaba, y ella se dio cuenta de que este hombre, cuya fuerza silenciosa la había protegido de incontables amenazas, ahora arriesgaba todo para traerla de vuelta, y el pensamiento la llenó tanto de esperanza como de culpa por los problemas que había causado involuntariamente. El paisaje a su alrededor era duro e implacable, lleno de rocas irregulares, arbustos espinosos y sombras profundas que escondían los movimientos de los bandidos. Sin embargo, el apache se movía con la confianza de alguien que conocía la tierra íntimamente, usando cada cresta y grieta como cobertura, susurrando instrucciones cuando era necesario, guiándola sin hablar demasiado, dejándola aprender cómo moverse en silencio y mantenerse oculta, y ella se encontró siguiéndolo instintivamente, corazón y mente alertas, cada nervio vivo con tensión y anticipación. Pasaron las horas mientras navegaban el traicionero cañón, el sol comenzando a elevarse, pintando las rocas en tonos de oro y rojo. Sin embargo, no había tiempo para admirar la belleza a su alrededor. Porque cada sonido, el sonido distante de un arma, el murmullo de voces, el crujido de ramitas, los mantenía alertas, y ella se aferró a su presencia como un salvavidas, sabiendo que sin él, estaría perdida. Cuando finalmente se acercaron al escondite de los bandidos, un pequeño campamento escondido detrás de un grupo de rocas, el apache hizo una pausa, agachándose bajo, señalándole que se quedara callada y quieta, y ella observó mientras él evaluaba cuidadosamente la situación, notando los guardias, las posiciones de cada hombre y las posibles rutas de escape, su mente calculando cada movimiento antes de actuar. Y sintió una mezcla de miedo y confianza como nunca antes había conocido. Con un asentimiento silencioso, él saltó a la acción, moviéndose como una sombra, sus movimientos rápidos y precisos, derribando al primer guardia antes de que nadie pudiera reaccionar. Y ella contuvo la respiración mientras él se movía entre rocas y sombras, desarmando y neutralizando a los bandidos con habilidad y velocidad que la dejaron asombrada y aliviada en igual medida. Quería ayudar, pero el miedo y la adrenalina la hicieron congelarse.
Y sin embargo sintió un extraño valor solo por estar cerca de él, sabiendo que no dejaría que el daño la tocara. De repente, uno de los bandidos notó movimiento, levantando una alarma, y el apache reaccionó instantáneamente, placando al hombre y arrojándolo a un lado, luego señalándole que se moviera rápidamente. Y juntos navegaron a través del caos, evitando la captura y acercándose a la mujer que había sido tomada antes. Cuando por fin vio a su captor, la respiración de la mujer se detuvo en su garganta, y el apache no dudó, confrontando al hombre directamente, su presencia imponente y valiente. Y en la lucha que siguió, la joven se dio cuenta de cuánto había llegado a preocuparse por ella, sus acciones guiadas no solo por el deber, sino por una emoción profunda y creciente que no podía ocultar incluso en el calor de la batalla. Finalmente, los bandidos fueron obligados a retirarse. Y ella corrió a los brazos del apache, temblando de alivio, miedo y algo más profundo que no podía nombrar. Su gratitud derramándose en lágrimas, mientras él la sostenía cerca, su propio cuerpo tenso pero protector, prometiendo silenciosamente que nunca dejaría que el daño viniera a ella de nuevo. Mientras descansaban por un momento, recuperando el aliento en medio de las brasas resplandecientes de la fogata de la noche anterior, la joven lo miró, notando por primera vez la suavidad en sus ojos, la forma en que la cuidaba no como a una extraña, sino como a alguien que había llegado a importarle, y sintió su propio corazón responder, un hilo frágil de confianza y afecto tejiéndose entre ellos en el tranquilo después del peligro. Aunque el cañón permanecía salvaje, indómito y lleno de amenazas invisibles, se dio cuenta de que por primera vez, no estaba sola, y el vínculo que habían forjado en miedo y coraje era inquebrantable, lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier desafío que el mundo salvaje pudiera lanzarles después. Y mientras el sol se elevaba más alto, proyectando luz cálida sobre las rocas y el camino por delante, supo que su viaje juntos estaba lejos de terminar. Pero por este momento había seguridad, había confianza y había una creciente conexión innegable que ninguno de ellos podía ignorar. Mientras el día se movía lentamente hacia la tarde, el cañón se volvió silencioso de nuevo, pero el silencio se sentía diferente ahora, pesado con sentimientos no expresados y peligro inacabado, y la joven caminaba al lado del apache a través del estrecho sendero. Sus pasos más lentos, sus pensamientos más ruidosos que el viento que rozaba contra las rocas. Estaba a salvo por el momento. Sin embargo, su corazón se sentía inquieto, atrapado entre el alivio y el miedo, porque sabía que los bandidos no se habían ido completamente, y más que eso, temía lo que sus crecientes sentimientos por el hombre a su lado podrían significar en un mundo que mostraba poca misericordia. El apache permanecía alerta, siempre observando las crestas y sombras, pero su conciencia se extendía más allá de la tierra ahora, a menudo derivando hacia ella, notando su silencio, su mirada baja, y la forma en que se quedaba cerca sin hablar, y sintió algo desconocido tirando de su pecho, un sentimiento que lo hacía sentir incómodo porque debilitaba las cuidadosas murallas que había construido alrededor de su corazón durante años. Cuando se detuvieron cerca de un pequeño arroyo para descansar, la mujer se sentó en una piedra plana, sumergiendo sus dedos en el agua fresca, mirando su reflejo como si buscara respuestas que no podía nombrar. Y finalmente, con voz suave, le agradeció por salvarla, no solo una vez, sino una y otra vez, sus palabras simples pero pesadas de emoción. Y el apache asintió en silencio, diciendo poco. Sin embargo, sus ojos tenían una profundidad que le decía que había hecho mucho más que proteger su cuerpo. Había elegido el destino de ella sobre su propia seguridad. Mientras la luz se suavizaba y el cielo se tornaba naranja pálido, la tensión aumentó de nuevo cuando un movimiento distante captó su atención, una señal de que el peligro todavía lo seguía, y él la guió hacia terreno más alto, instándola a moverse rápido pero con calma, su mano tocando brevemente su brazo para estabilizarla, enviando una sacudida tranquila a través de ambos, un momento que perduró más de lo que debería. Se escondieron entre rocas con vista a un paso estrecho, esperando, observando, respirando lentamente. Y en ese espacio cercano, con el mundo conteniendo la respiración, la mujer se dio cuenta de cuán profundamente confiaba en él, como su presencia se había convertido en su fuerza, y el pensamiento la asustó más que cualquier bandido jamás podría.
El apache sintió su miedo y susurró que sin importar lo que viniera, separaría entre ella y el peligro. Y al escuchar esas palabras, simples y firmes, hizo que sus ojos ardieran de emoción, porque nadie le había prometido seguridad sin pedir algo a cambio. De repente, un pequeño grupo de bandidos apareció abajo, buscando, frustrados y enojados, y la tensión alcanzó su punto máximo mientras el apache se preparaba para otra pelea, sabiendo que esta vez el riesgo era mayor, los números menores, y el margen de error delgado. Sin embargo, no dudó, su resolución más fuerte que nunca. Impulsado no solo por el deber, sino por el amor silencioso que se formaba en su corazón. La mujer lo observó, dándose cuenta de que si él caía, perdería más que un protector. Perdería a la única persona que verdaderamente la había visto, y el pensamiento la llenó de un valor que no sabía que tenía. Y cuando llegó el momento, siguió sus señales, ayudando a distraer a los bandidos lo suficiente para que él ganara ventaja. Su trabajo en equipo silencioso, prueba de cuán estrechamente conectados se habían vuelto. El enfrentamiento fue breve pero intenso, terminando con los bandidos retirándose una vez más, heridos en orgullo y espíritu. Y cuando regresó el silencio, la mujer corrió hacia él, revisando sus heridas con manos temblorosas, lágrimas deslizándose por su rostro mientras le rogaba que no la asustara así de nuevo. Y él la miró entonces, realmente la miró, viendo no una carga o un peligro, sino una mujer que se había convertido en parte de su alma. Él le dijo gentilmente que no podía prometer una vida sin peligro, pero podía prometer verdad y lealtad. Y en ese momento, parados en la luz menguante del cañón, ella entendió que el amor en el salvaje oeste no era suave ni fácil, sino fuerte, probado y ganado a través del miedo y el sacrificio. Mientras se acercaba la noche, se sentaron cerca junto a un pequeño fuego, el calor entre ellos ya no solo de las llamas, sino del vínculo silencioso que habían construido a través de la confianza, el coraje y la supervivencia compartida. Y aunque el resultado final de su viaje todavía era incierto, ambos sabían que lo que les esperaba después no los enfrentaría solos, porque sus corazones, una vez protegidos y temerosos, ahora estaban abiertos, listos para la prueba final que el destino había preparado para ellos. La noche final llegó en silencio, casi pacíficamente, como si el cañón mismo supiera que este era el momento en que todo cambiaría. Y la joven estaba de pie junto al apache en una cresta alta, observando las estrellas aparecer una por una en el cielo oscuro, su corazón pesado pero esperanzado, porque sentía que la larga persecución, el miedo y la huida finalmente estaban llegando a su fin. El aire estaba quieto, pero ambos sintieron movimiento abajo. Un último intento desesperado del líder de los bandidos que se negaba a dejar ir, impulsado por el orgullo y la ira en lugar de la razón. Cuando el bandido apareció de las sombras con un arma levantada, la mujer se congeló por un breve segundo, el miedo corriendo a través de ella, pero el apache dio un paso adelante sin vacilación, colocándose entre ella y el peligro, su voz calmada y firme mientras le decía que se quedara atrás. Y en ese momento, ella se dio cuenta de que este hombre ya le había dado su corazón a través de la acción mucho antes de que las palabras tocaran sus labios. La lucha final fue corta pero intensa, resonando contra las paredes del cañón, polvo levantándose bajo sus pies. Y aunque el bandido luchó con desesperación, el apache luchó con propósito, fuerza guiada por amor en lugar de rabia. Y cuando terminó, el bandido cayó al suelo, derrotado y roto, dejando la noche silenciosa una vez más. La mujer se apresuró hacia adelante, temblando, sus manos agarrando los brazos del apache como para asegurarse de que todavía era real, todavía estaba vivo, y las lágrimas llenaron sus ojos mientras el alivio la inundaba, el peso que había llevado durante tanto tiempo finalmente levantándose de su pecho. El apache la miró, su rostro fuerte suave bajo la luz de las estrellas. Y por primera vez, habló desde su corazón, diciéndole que cuando la encontró rota y rogando que terminara todo, había visto más que miedo bajo su dolor. Había visto valor, verdad y un alma que valía la pena proteger. Y esas palabras destrozaron las últimas murallas alrededor de su corazón. Ella confesó entonces que había rogado por el final porque creía que estaba sola, no deseada y condenada a sufrir. Pero parada allí ahora, entendió que su dolor la había llevado no a la muerte, sino a la vida,
al amor y a un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Mientras el amanecer rompía lentamente, pintando el cielo en suaves colores de oro y rosa, salieron del cañón juntos, ya no escondiéndose, ya no corriendo, sino caminando lado a lado con pasos firmes. Y cuando alcanzaron un valle tranquilo donde la tierra se abría amplia y libre, el apache le dijo que era bienvenida a quedarse, no como una carga o una invitada, sino como una compañera, una igual, alguien que pertenecía. La mujer sonrió a través de sus lágrimas, asintiendo mientras la esperanza llenaba su pecho, y por primera vez habló de sueños en lugar de miedo, de construir una vida simple, de paz, de amor que no demandaba dolor como pago. Y el apache escuchó, su corazón lleno, sabiendo que la tierra salvaje que había protegido durante tanto tiempo finalmente le había dado algo a cambio. Construyeron un pequeño hogar cerca del borde del valle, donde el sol calentaba la tierra y el viento no llevaba amenazas. Solo el sonido de la vida avanzando, y los días se convirtieron en semanas, mientras la risa lentamente reemplazaba el silencio, la confianza reemplazaba el miedo, y el amor crecía silenciosamente pero fuerte, como raíces profundas en el suelo. A veces la mujer miraba hacia el cañón distante, recordando la noche en que había rogado por el final, y apretaba la mano del apache, agradecida de que él hubiera mirado más allá de sus palabras y visto la verdad que los salvó a ambos. En el mundo duro del salvaje oeste, donde la pérdida a menudo venía más rápido que la esperanza, su historia se convirtió en una de supervivencia, coraje y amor nacido de la oscuridad, un recordatorio de que incluso cuando el corazón ruega por un final, el destino puede estar preparando un comienzo en su lugar. Y mientras estaban juntos observando el atardecer, dos vidas una vez rotas ahora completas, sabían que cualquier desafío que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos. No como supervivientes del miedo, sino como compañeros, unidos por la confianza, el amor y la fuerza silenciosa de elegir la vida sobre la desesperación.